Buenos días, mi nombre es Clara Briceño, soy cirujana general, fellow de cirugía oncológica y el día de hoy vamos a hablar sobre las hernias de la pared abdominal. Las hernias de la pared abdominal se definen como la protrusión o salida del contenido intraabdominal a través de una zona de debilidad anatómica, es decir, un orificio o defecto en la pared abdominal. Esta protrusión puede ser permanente u ocasional y suele estar recubierta por un saco herniario de peritoneo. Para entender todo lo relacionado con las hernias de la pared abdominal, es muy importante conocer la anatomía de esta región. Los músculos de la región anterolateral del abdomen clásicamente se dividen en dos grupos, músculos largos y músculos anchos. Los músculos largos son el recto anterior del abdomen y el piramidal, y los anchos, de afuera hacia adentro, el oblicuo externo o mayor, el oblicuo interno o menor y el músculo transverso del abdomen. Todos estos músculos se sitúan simétricamente a ambos lados de la línea media y tienen funciones relacionadas con la protección del contenido intraabdominal, la postura del cuerpo y los movimientos del tronco. Las arterias de la pared abdominal anterior comprenden ramas superficiales y profundas. Las tres ramas superficiales de la arteria femoral irrigan la porción infraumbilical, siguen un trayecto ascendente en el tejido celular subcutáneo y se distribuyen de lateral a medial. Las arterias profundas, a su vez, se encuentran entre el oblicuo menor y el transverso del abdomen y son la 10ª y la 11ª arterias intercostales superiores, la rama anterior de la arteria subcostal, las ramas anteriores de las 4 arterias lumbares y la arteria ilíaca circunfleja profunda. La irrigación de la vaina del recto proviene de las arterias epigástricas superiores, que son ramas de las arterias mamarias internas, y de las arterias epigástricas inferiores, que son ramas de las ilíacas internas. Estas se anastomosan entre sí. La sangre venosa de la pared abdominal, a su vez, drena en su parte superior por las venas torácicas laterales a las venas axilares y en la parte inferior por las venas epigástricas superficial y ramas de las safenas en las venas femorales. También existe drenaje venoso de la pared abdominal a través del ligamento redondo hacia la porta. Los músculos rectos y anchos del abdomen están inervados por las ramas anteriores de los nervios intercostales, séptimo al 11º, y por los nervios subcostal torácico y primero nervio lumbar. Cuando hablamos de la pared abdominal, siempre hay que hablar de canal inguinal. Esta es una región cilíndrica de 4 a 6 centímetros de longitud, situada en la región anteroinferior del abdomen. Tiene unos límites que a nivel anterior comprende la aponeurosis del oblicuo externo, a nivel lateral el músculo oblicuo interno, a nivel posterior la fascia transversalis y el transverso del abdomen. Adicionalmente, el canal inguinal tiene un techo, que es el tendón conjunto, es decir, la unión entre los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen, y tiene un piso que está constituido por el ligamento inguinal. Contiene en las mujeres el canal inguinal, el ligamento redondo del útero, y en los hombres el cordón espermático, que a su vez está compuesto de 3 arterias y 3 venas, la testicular, diferencial y cremasterina, arteria y vena, 2 nervios, 1, la rama genital del génito femoral, y 2, el nervio inguinal, además del plejo pampiniforme, el conducto deferente y la fascia espermática y el cremáster. Las hernias aparecen cuando se pierde la estructura y funciones tisulares del músculo, el tendón y la capa facial que apoyan la carga de la pared abdominal. Los mecanismos biológicos fundamentales implicados en la aparición de las hernias de la pared abdominal son los trastornos faciales primarios, para el caso de las hernias congénitas o primarias, y el fallo de la cicatrización de la herida quirúrgica para el caso de las hernias adquiridas o incisionales. En cualquiera de los dos casos, se producen defectos en la matriz molecular, celular y extracelular. A grandes rasgos y de acuerdo con su etiología, las hernias de la pared abdominal pueden dividirse en primarias o congénitas y secundarias o adquiridas, que también son llamadas incisionales o eventraciones. Las hernias ventrales primarias son hernias de la pared abdominal que aparecen de forma espontánea y no se asocian con una cicatriz facial ni se relacionan con un traumatismo. Para algunos autores, las hernias inguinales se encuentran dentro de este grupo de hernias y son unas de las más frecuentes, mientras para otros, las hernias inguinales hacen parte de un grupo distinto de hernias. Las hernias incisionales, a su vez,
Constituyen cualquier defecto adquirido en la pared abdominal, con o sin protrusión en el área de la cicatriz quirúrgica evidente durante el examen físico o mediante cualquier estudio de imagen. El consenso de 2009 de la Sociedad Europea de Hernias utiliza dos variables relevantes durante la clasificación de las hernias. La localización es uno y el tamaño de la hernia, de acuerdo con la longitud y el ancho, es el otro. Y divide las hernias de la pared abdominal en dos zonas, línea media y línea lateral. De acuerdo con este consenso, las hernias ventrales primarias se clasifican según su localización en hernias de la línea media, que serían las correspondientes a las hernias umbilicales y epigástricas, y hernias laterales, que serían las hernias lumbares y las hernias de Stiegler. Según su diámetro, las dividieron en pequeñas, que son las menores de 2 centímetros, medianas, las hernias de 2 a 4 centímetros, y las grandes, las superiores a 4 centímetros. Por su parte, la clasificación de las hernias incisionales es un poco más compleja, ya que el defecto puede comprometer varias regiones de la pared abdominal, incluso puede tener una hernia múltiples defectos. Aquí la pared abdominal es dividida en zonas de línea media y zona lateral. Las zonas de la línea media se subdividen a su vez en 5 regiones denominadas con la letra M, correspondiendo M1 a la región comprendida entre el proceso sifoideo o el apéndice sifoides y una línea ubicada 3 centímetros caudalmente. Esta sería la región subsifoideo. M3 a la región comprendida entre dos líneas ubicadas 3 centímetros arriba y 3 centímetros abajo con relación al ombligo. Estas serían las hernias de la región umbilical. M5 a la región comprendida entre el borde superior del pubis y una línea ubicada 3 centímetros arriba de él. Esta sería la región suprapúbica. Y las M2 y M4 serían las hernias ubicadas en las regiones comprendidas entre las anteriores y serían las hernias epigástrica e infraumbilical respectivamente. La zona lateral se subdivide a su vez en 4 regiones denominadas con la letra L, correspondiendo L1 a la región subcostal, L2 a la región comprendida entre la extensión lateral de los límites de M3, L3 a la región ilíaca y L4 a la región lumbar, ubicada lateral a las anteriores y posterior a una línea trazada detrás de la línea axilar anterior. En esta clasificación de hernias incisionales, y según el tamaño de la hernia se denomina con la letra W, correspondiendo W1 a las hernias inferiores a 4 centímetros, W2 a las comprendidas entre 4 y 10 centímetros y W3 a las hernias grandes mayores a 10 centímetros. En cuanto a las hernias inguinales, este mismo consenso establece que se deben denominar con las letras L, M o F según la hernia sea lateral o indirecta, medial, directa o femoral y con los números 1, 2 o 3 según el tamaño del defecto herniario. Sin embargo, la clasificación más empleada para hablar de las hernias inguinales en la práctica clínica diaria es la clasificación de Nyhus, que establece las hernias tipo 1 como aquellas hernias indirectas, pequeñas, que son laterales a los vasos epigástricos inferiores y que tienen un anillo interno normal. Las tipo 2 serían las hernias indirectas de tamaño mediano con un anillo interno alargado. Las tipo 3A serían las directas pequeñas, las B, las hernias en pantalón, 3C, las hernias femorales o crurales, y las tipo 4 serían las hernias recurrentes, que pueden ser indirectas, directas, femorales o la combinación de varias de ellas. En cuanto a la epidemiología, tenemos que las hernias umbilicales son las hernias primarias más estudiadas. Se calcula que el 10% de todos los lactantes nace con una hernia umbilical. La incidencia es hasta del 20% en lactantes afroamericanos, comparado con un 3% en recién nacidos de raza blanca. Aumenta asociado a distintas enfermedades congénitas como el síndrome de Down, y la incidencia de las hernias umbilicales está también más acentuada en niños prematuros, llegando hasta el 75% en lactantes menores de 1.500 gramos. En los niños no hay diferencias en función del sexo en cuanto a las hernias umbilicales y suelen ser asintomáticas, al contrario de las inguinales, raramente se incarceran. Las hernias umbilicales del adulto, por su parte, son más frecuentes en mujeres que en hombres y alrededor de la 5ª a 6ª década de la vida.
Se han descrito complicaciones en el 5% de los pacientes adultos y las hernias menores de 1,5 centímetros de diámetro se encarceran 2 veces más que las hernias más grandes. Las hernias epigástricas suponen menos del 5% de todas las hernias de la pared abdominal y son 3 veces más frecuentes en hombres que en mujeres. La mayor parte de ellas debutan entre la tercera a quinta década de la vida. El 20% son múltiples y alrededor del 80% se localizan fuera de la línea media. Los defectos aponeuróticos varían de tamaño, desde unos pocos milímetros a varios centímetros. La mayoría de estas hernias son, sin embargo, pequeñas y se componen únicamente de grasa preperitoneal. Con frecuencia se complican con incarceración y estrangulación. Las hernias inguinales, a su vez, representan el 75% de todas las hernias de la pared abdominal. La hernia inguinal es 5 veces más común que la hernia femoral y en hombres que en mujeres. El riesgo de presentar una hernia inguinal en un hombre es del 27% versus un 3% en las mujeres. Sin embargo, la hernia femoral es más común en el sexo femenino, se cree que por una disposición de la pelvis. Aparecen con frecuencia en adultos jóvenes y en personas mayores. Las hernias incisionales son la complicación tardía más frecuente de la laparotomía. Se pueden presentar entre el 11 y el 20% de todos estos procedimientos y tienen una relación de 2:1 sobre la obstrucción intestinal. Son también la indicación más frecuente de reintervención quirúrgica después de una cirugía, con una relación 3:1 sobre la obstrucción intestinal por vías del intestino delgado. La hernia incisional puede causar dolor, incarceración entre el 6 y el 15% de los casos, estrangulación hasta en el 2%, o lesión de una víscera intraabdominal, más frecuentemente el intestino, en el 5% de los casos cuando no hay malla previa y hasta en el 20% de los casos cuando los pacientes tienen una malla previa para la corrección de la hernia. Las hernias incisionales son las hernias que mayor tasa tienen de recidiva tras su corrección y esta puede ascender hasta el 63%. Existen unos factores generales asociados con la aparición o formación de hernias de la pared abdominal, dentro de los que tenemos las enfermedades del colágeno, el tabaquismo, la obesidad, el embarazo, el EPOC, el prostatismo, el género masculino, la cirrosis y ascitis, la desnutrición y en general todas las patologías que generan un aumento de la presión intraabdominal. El diagnóstico de las hernias de la pared abdominal es netamente clínico o en su mayoría clínico. La mayoría de los pacientes refieren solo una protuberancia pequeña o grande visible en el sitio de la pared abdominal afectado, que puede generar molestias vagas o que puede ser incluso asintomática. La mayoría de las hernias no complicadas, incluso las grandes, pueden ser reducidas manualmente con una compresión suave y constante, lo que puede ayudar al diagnóstico de que se trata de una hernia, una masa que reduce. Todo paciente debe ser examinado de pie y en decúbito supino y la posición de Trendelenburg puede resultar útil durante el diagnóstico. Hay dos conceptos claves cuando hablamos de hernias y uno es el de hernia incarcerada, que es aquella que no puede ser reducida, mientras que una hernia estrangulada es aquella que provoca un dolor constante, de intensidad creciente y que en general se asocia con náuseas, vómitos y signos de sufrimiento de asa. La hernia estrangulada en sí es muy dolorosa la palpación, la piel puede ser adyacente, puede estar eritematosa, violácea y pueden existir incluso signos de irritación peritoneal. Si el examen físico es dudoso, para ayudar al diagnóstico de hernias, se puede realizar una ecografía o TAC de abdomen. Dentro de los diagnósticos diferenciales para las hernias de la pared abdominal tenemos las adenopatías dolorosas, las ITS que cursan con masas a nivel inguinal, las pubalgias musculares, los problemas testiculares en los hombres y los desórdenes psicosomáticos. Brevemente, porque no es el objetivo de esta charla, para hablar rápidamente de la reparación o del tratamiento de las hernias de la pared abdominal, tenemos que la reparación quirúrgica es el único procedimiento curativo de esta patología y se recomienda para todas las hernias sintomáticas y complicadas. Las hernias umbilicales o infantiles pueden observarse, ya que resuelven de forma espontánea antes de los 5 años. Sin embargo, las hernias sintomáticas, sumamente grandes o que persisten más allá de esta edad, hay que repararlas quirúrgicamente. Las hernias epigástricas, incluso las asintomáticas, deben corregirse en el momento del diagnóstico por el riesgo de incarceración.
Las hernias de la región inguinal y las hernias incisionales deben repararse de forma programada debido al alto riesgo de estrangulación, que provoca una mortalidad alta, principalmente en pacientes ancianos, y síntomas muy limitantes y severos que afectan la calidad de vida, las funciones normales de los pacientes jóvenes y adultos mayores. La reparación de las hernias de la pared abdominal puede realizarse por la vía convencional o abierta o por la vía laparoscópica, que es la que se está proponiendo últimamente o en las últimas décadas con respecto a los procedimientos mínimamente invasivos. Para concluir, podemos resumir que las hernias de la pared abdominal son una patología muy frecuente de consulta en los servicios médicos y quirúrgicos. Resulta de gran importancia conocer la anatomía de la pared abdominal y la relación de las hernias con las estructuras vasculares, faciales y los planos musculares, ya que ello determina el tipo de hernia. Su diagnóstico es clínico, pero puede facilitarse con una ecografía o incluso con un TAC de abdomen. Existen factores desencadenantes de su aparición que siempre tendrán que valorarse. La complicación más grave de una hernia de la pared abdominal es el estrangulamiento del intestino. Afortunadamente, la frecuencia de esto es menor al 1% anual. Hay que recordar que el único tratamiento curativo de las hernias de la pared abdominal es quirúrgico y que ante cualquier hernia estrangulada se requiere una cirugía de emergencia. En este contexto, la elección de la técnica quirúrgica va a depender de factores técnicos, del estado general del paciente y de la experiencia del cirujano. Por su atención, muchas gracias. Esta es la bibliografía más relevante utilizada durante esta charla.